Vale, pues vamos a empezar con este supuesto práctico, que es el número 7, ¿vale? Es sobre la prestación de nacimiento y cuidado del menor. Recordamos que esta prestación la vemos en el tema 9, ¿vale? La materia específica, es en concreto la primera parte justo. El tema 9, que son de prestaciones, nacimiento y cuidado del menor, ejercicio corresponsable, cuidado del lactante, prestación de riesgo del embarazo, riesgo durante la lactancia, ¿vale? Asignación. Vamos a ir viendo poco a poco en diferentes supuestos el desarrollo de este tema, que es muy interesante. De momento empezamos con la primera parte, que es nacimiento y cuidado del menor. ¿Vale? Tenemos varias personas y lo primero que tenemos que hacer es identificar, ¿vale? La situación de cada una. Dice, Luisa, nacida el 10 de agosto del año 2000, está trabajando en una empresa farmacéutica desde el 10 de mayo del año 2023. Es interesante nada más empezar que me dice bueno, no me dice la edad de Luisa, pero sí que me dice en qué año nació para yo saber calcular o saber obtener la edad en el momento del hecho causante, ¿vale? Que eso es una de las cosas que enseguida nos piden para saber si tiene la carencia suficiente o necesaria para acceder a esta prestación. Dice Luisa, nacida en el año 2000, ¿vale? Está trabajando en una empresa farmacéutica desde el 10 de mayo del año 2023. El contrato es a jornada completa, grupo de cotización 1. Su base de cotización por contingencias comunes fue de 2.500 euros en el mes de agosto y 3.000 euros en el mes de septiembre. Habla de contingencias comunes, ¿vale? Y nos dice la base tanto de agosto como de septiembre. La base de cotización de contingencias profesionales fue de 2.750 euros para agosto y 3.250 para septiembre. Es decir, que respecto a las comunes tiene 250 euros más de subida que presuntamente serán por horas extraordinarias, ¿vale? Que habrá realizado esos 2 meses, en agosto y en septiembre. Vale, nos dice la empresa donde trabaja Luisa tiene concertada la protección tanto de contingencias comunes como de profesionales con una mutua colaboradora, ¿vale? Luisa está embarazada y tiene como fecha probable de parto el 10 de octubre de este año 2023. Finalmente, Luisa da a luz el día 12 de octubre, es decir, que el día 12 de octubre es la fecha del parto y es el requisito lo tiene que cumplir, según la Ley General de la Seguridad Social, la carencia mínima necesaria a esa fecha 12 de octubre. Como ella empezó a trabajar, ¿vale? El día 10 de mayo tenemos que ver los días que han transcurrido desde el 10 de mayo hasta el 12 de octubre para saber enseguida, saber si tiene la carencia mínima de cotización necesaria para acceder a este tipo de prestación. Recordamos que la propia Ley General de la Seguridad Social tiene dos tipos de prestación de nacimiento y cuidado del menor, que es la contributiva, cuando sí que reúne los requisitos, ¿vale? De carencia, está de alta o similar al alta, y luego tenemos la prestación nacimiento y cuidado de menor no contributiva, ¿vale? Que es cuando reuniendo los demás requisitos no tiene la carencia suficiente o necesaria para acceder a la prestación, ¿vale? Entonces eso seguro que me lo va a preguntar, una de las cosas más comunes, más típicas que se dan en una oficina de prestaciones. Luego dice, finalmente Luisa da a luz el 12 de octubre, aunque en un principio todo estaba saliendo según lo previsto, el bebé se tiene que quedar hospitalizado tras el parto un total de 10 semanas. Es decir, que a continuación del parto necesita una hospitalización de 10 semanas. Y esto es el típico caso que te preguntan si el permiso de nacimiento y cuidado del menor, si se amplía o no se amplía y hasta cuántas semanas. Y una cosa muy interesante saber aquí, que lo iremos viendo a lo largo de las preguntas, es saber si Luisa es funcionaria o no funcionaria, o sea, es decir, si se le aplica el texto refundido de Estatuto Básico de Empleado Público o no, porque hay una peculiaridad por ahí que nos dice que en aquellas hospitalizaciones inferiores a 7 días no se amplía el permiso, pero si son más de 7 días, sí, pero esa peculiaridad solo es para trabajadores que se le aplica el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Si hablamos del TREBE, Texto Refundido de Estatuto Básico de Empleado Público, no se le aplica esa especialidad. Más cosas que nos dice. Dice, Luisa presenta de forma electrónica la solicitud de prestación por nacimiento y cuidado del menor el día 20 de octubre, ¿vale? Teniendo ese mismo día entrada en el órgano competente para resolver. Interesante saber cuándo tiene entrada en el órgano competente para resolver, porque a partir de ahí es cuando empieza el cómputo o empieza el plazo que tiene para resolver y notificar al ciudadano, ¿vale? Eso por un lado es Luisa. Luego nos habla de Amparo, que es otra persona. Dice, Amparo es una compañera de Luisa, también está embarazada. Amparo lleva trabajando más de 2 años en la empresa, pero tiene un contrato a tiempo parcial. Tiene una parcialidad de media jornada, que sería un 50% de su jornada, ¿vale? Interesante, esto es muy interesante en el sentido de que para calcular la base reguladora
en este caso de Amparo es diferente, ¿vale? De la forma de calcular la base reguladora de un tiempo completo. Un tiempo completo se calcula de una forma, que lo vamos a ir viendo a lo largo del ejercicio, pero la base reguladora con un contrato a tiempo parcial se aplica de otra forma. Se coge otro artículo de la Ley General de la Seguridad Social y es como se tendría que calcular. Dice, después de 7 meses de embarazo, doña Amparo sufre un aborto, falleciendo el bebé antes de su nacimiento. Es una faena, evidentemente, bastante grande, pero dice que Amparo sufre un aborto y fallece el bebé antes de que nazca. Entonces, aquí enseguida se nos viene lo que te van a preguntar, ¿tiene derecho a algún tipo de prestación? Claro, y nosotros vamos a empezar a pensar, sí, si por fallecimiento del hijo o de la hija, el resto del disfrute no se interrumpe, o si se interrumpe, o incluso fallecimiento de la madre, el otro progenitor, o si sí. Pero aquí te está diciendo realmente el fallecimiento de un bebé que nunca ha llegado a nacer, ¿no? Que por decirlo así se ha muerto o que ha nacido ya, no, o que ha dado a luz ya cuando estaba fallecido. Entonces esto es algo que por desgracia se da y sucede y es algo que tenemos que tener en cuenta y saber contestar de forma correcta, ¿vale? Esto me podéis estar pensando, José, cuando vimos el tema 9 contigo, ¿vale? El tema de nacimiento y cuidado del menor, estas cosas no profundizamos tanto y no las llegamos a ver. Os doy la razón, sé que no la llegamos a ver porque entonces el tema sería interminable, pero sí que quiero que tengáis en cuenta que esto es algo que ocurre en la realidad y algo que tenemos que tener en cuenta para para hacer nuestro supuesto práctico. Esto, ¿dónde viene realmente recogido toda esta información que quizás se sale un poco de la Ley General de la Seguridad Social? Viene establecida en el Real Decreto, que sí que vimos unas pequeñas pinceladas, pero que hoy vamos a ver otra, pero sobre todo vamos a ver cosas mucho más prácticas que teoría. Ese Real Decreto 295 del año 2009, que se regulan prestaciones, aquí pone maternidad, paternidad, que es como se llamaba antes, ahora se llama nacimiento y cuidado del menor. Entonces regula prestación de nacimiento, cuidado del menor y de riesgo del embarazo y riesgo durante la lactancia natural, ¿vale? Es un real decreto, tiene 40 y pico páginas. Nosotros solo vimos una pequeña pincelada, pero hoy sí que vamos a intentar verlo un poco para, sobre todo lo que nos hace falta para contestar este supuesto, pero sobre todo más enfocado a la parte práctica más que a la teoría en sí, ¿vale? Aunque por supuesto, tanto para la práctica como para la teoría, sí que es recomendable o necesario saberse, aunque sean unos pequeños matices, ¿vale? Y luego nos habla de otra persona, en este caso se llama Celsa, dice Celsa tiene 32 años, es diseñadora de página web y está dada de alta como trabajadora por cuenta ajena a tiempo completo desde el 1 de septiembre de 2023 y este ha sido su primer trabajo que ha tenido a lo largo de toda su vida laboral, es decir, que para empezar a saber realmente las cotizaciones que tiene, empezaríamos desde el 1 de septiembre. El 21 de diciembre, Celsa da a luz, pero con la consideración de parto prematuro. Y esto otra vez que empezamos con, en aquellos partos que necesite ver estar hospitalizado, partos prematuros, se ampliará, algo que tenemos que intentar dominar y que sí que es recomendable, muy interesante que lo veamos, ¿vale? Si echamos a las preguntas un vistazo rápido así por encima, enseguida te preguntan, dice, ¿tiene Luisa? Luisa era la primera del todo, dice, ¿tiene Luisa la carencia necesaria para tener derecho a la prestación por nacimiento y cuidado del menor? Enseguida quiere que sepas qué edad tiene Luisa y depende de la edad que tenga Luisa, si se le pide unos días, más cotizaciones o menos, ¿vale? La base reguladora a tener en cuenta para calcular la prestación, ya más que saber dividir o multiplicar, más que eso, lo interesante es saber exactamente qué base reguladora o qué base de cotización, mejor dicho, se tiene en cuenta para calcular su base reguladora. Si es la del mes anterior, la del mes previo al hecho causante, si son por contingencias comunes profesionales, una de las dos, y se divide por 30 días o se divide realmente por el número de días que tenga ese mes, ¿vale? 3. ¿Podría doña Luisa anticipar el inicio de la prestación del nacimiento y cuidado del menor? Es decir, ¿puede empezar a disfrutar este permiso de nacimiento y cuidado del menor antes de tener el bebé, antes del parto? Me suena que sí, pero ya empezó esto un poco a retorcerse. Sí, pero los dos progenitores, sí, pero solo uno de los progenitores. Y esto es una cosa que enseguida nos viene a la cabeza las adopciones internacionales, ¿vale? Que enseguida dice que se podrá adelantar, este tema, la verdad, es que da mucho juego, el tema 9 porque yo estoy cogiendo, este es un supuesto práctico, nacimiento y cuidado del menor, pero solo lo estoy haciendo por parto. Podríamos coger adopciones, luego nos queda riesgo de embarazo, riesgo durante la lactancia y otra iba a decir enfermedad, perdón, otra prestación. Quedan muchos juegos, son por
por cuidado de hijos menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Eso da, la verdad que da bastante juego a hacer supuestos prácticos o preguntas de todo este tema. 6. ¿Cuál será la duración de la prestación de nacimiento y cuidado del menor que tendría derecho doña Luisa? Las 16 semanas, hasta ahí estamos de acuerdo, eso es un dato muy básico, muy fácil que todo el mundo se sabe, y lo de las 6 semanas inmediatamente obligatorias después del parto, eso también es algo muy básico que todo el mundo se sabe, ¿no? Tenemos que avanzar un poquito y tener un poco más de control sobre la materia, ¿vale? Eh, 5. La ampliación de la duración de la prestación del nacimiento y cuidado del menor como consecuencia de esa hospitalización. Y aquí empezamos, ¿quién lo puede disfrutar? ¿Realmente los dos? ¿O solo la madre, el otro ambos progenitores? Pero realmente durante esa ampliación necesita hacer las 6 semanas de descanso obligatorio después del parto o no es necesario hacerla. Cuando le dan el alta hospitalaria, ¿cuándo puede seguir disfrutando del permiso? Pero realmente se amplía o no se amplía. Todo esto son cosas que vamos a ver. 6. En el caso de la hospitalización del bebé, doña Luisa no se produjera a continuación del parto, sino 2 semanas posteriores al mismo, tendría derecho a la ampliación de la duración de la prestación. Es decir, el bebé nace, estupendo, te lo manda, tú te vas a casa con el bebé, ¿vale? Luisa se va a casa con su bebé, estupendo, pero desafortunadamente o por desgracia, 2 semanas más tarde de estar en casa con el bebé, necesita ingresarlo y hacer un ingreso hospitalario de ese bebé. La pregunta simplemente que me dice, oye, este ingreso hospitalario que ha tenido, pero no a continuación del parto, sino que a las 2 semanas siguientes al parto, ¿también podríamos incluirlo para la ampliación de este permiso, sí o no? Esto está ahí escrito, esto viene regulado en el Real Decreto 295/2009 y nos dice exactamente si sí o si no, qué condiciones se tiene que dar, ¿vale? 7. Doña Luisa, una vez disfrutado de las 6 semanas de descanso obligatorio, si decide reincorporarse al trabajo, bueno, decide reincorporarse al trabajo. Aquí hay algo que vamos a ver que es algo muy interesante, saber si la reincorporación voluntaria mientras doña Luisa sigue disfrutando de ese permiso, qué efecto produce en la prestación, ¿vale? Si tú estás disfrutando de la prestación y de repente y de repente dices que decides empezar a trabajar, pero simultáneamente estás disfrutando de la prestación, eso tiene unos efectos bastante graves o bastante llamativos para nuestro supuesto. Pero aquí dice que, bueno, aquí no, ahora mismo no pregunta eso, lo que te dice es que doña Luisa está disfrutando, o sea, una vez ha transcurrido las 6 semanas de descanso obligatorio e ininterrumpido después del parto, ¿vale? Decide reincorporarse al trabajo estupendo, ha solicitado 6 semanas y luego decide. Y en el mes de enero, ¿vale? Decide disfrutar de 2 semanas. Como recordamos, sabemos, se puede ir disfrutando hasta que el bebé cumpla los 12 meses. Dice que decide. Y ahora la pregunta es que la pregunta interesante, una pregunta que para los compañeros que trabajan en el CAIS, en el INS, es algo muy básica, pero quizá para el opositor es algo un poco desconocido, un poco que realmente nunca se le había planteado, porque cuando uno es opositor se dedica a intentar aprender a memorizar todo lo que se va explicando, pero los supuestos reales del día a día es algo que a ellos no les sucede, pero a los compañeros que va a hacer vuestros exámenes sí les sucede, ¿vale? O si le han sucedido a lo largo de toda su experiencia profesional. Entonces nos dice, vale, si luego se coge otra prestación durante 2 semanas, ¿cuál es la base reguladora? ¿Cómo se calcula esa nueva base reguladora? ¿Realmente es una nueva base o no es una nueva base? Si se calcula, pero a través del mes previo anterior o solo del mes anterior, ¿qué es lo que se hace, ¿vale? 8. ¿Qué plazo tiene Luisa para solicitar la prestación por nacimiento y cuidado del menor? Esto es una pregunta que no solo vale para prestaciones, sino que nos vale para, perdón, no solo vale para prestaciones de nacimiento y cuidado del menor, sino que nos vale como general para todas las prestaciones. Vamos a ver la diferencia entre pedirla dentro de un plazo o dentro de otro plazo, ¿vale? 9. ¿Cuál será el órgano competente para abonar esta prestación? ¿Vale? ¿Y en qué plazo? Bueno, esto de aquí más sobrado. ¿Y en qué plazo tiene que resolver la prestación? Esto viene en la pregunta. Dice, ¿cuál será el órgano competente para abonar esta prestación? ¿Vale? Aquí nos dice el órgano, cuál de ellos será, el plazo máximo para resolver. Esto sí que lo vimos en el tema. Tendrá doña Amparo es la otra, la compañera de Luisa. Dice, ¿tendrá doña Amparo el derecho a la prestación? Pues tenemos que ver si como ha fallecido antes de que nazca o por decir así ha dado ya con ese aborto, vamos a ver si tiene derecho o no. Dice que en el caso de que la señora Amparo tuviera derecho a la prestación, vale, imagínate que tiene derecho. Aquí ahora lo que quiere que sepas es que cómo se calcula la base reguladora de una persona con un contrato a tiempo parcial, ¿vale?
13. ¿Tributa realmente, bueno, realmente tributa esta prestación a IRPF? Sí, porque no sé qué, no, porque no sé cuánto, no, igual que no sé qué, o sí, ¿vale? Esto es algo que lo hemos visto y es algo muy, muy interesante de saberse. 14. Doña Celsa, que es la otra ciudadana o la otra persona que hemos comentado en el enunciado, dice, ¿tiene doña Celsa derecho a la prestación por nacimiento o cuidado del menor? Pues tenemos que ver si a doña Celsa tiene la carencia necesaria o no la tiene, en función de eso saber. Enseguida ya lo que estoy viendo por encima es que tendrá derecho, pero la no contributiva. A la no contributiva, ¿vale? Sí que hay que saberse porque es algo que verdaderamente sucede, ¿vale? Es un trámite que se da y se realiza en las oficinas de prestaciones, ¿vale? Y 15, ¿cuál es la duración de la prestación económica de doña Celsa, teniendo en cuenta que el parto fue prematuro? Es decir, aquí lo que me da la sensación que me quieren preguntar es, teniendo en cuenta que la prestación de doña Celsa será no contributiva, entonces imaginamos, por lo menos deduzco entre líneas, será no contributiva. En el caso del parto prematuro, ¿se amplía o no se amplía? Hay unos, dentro de ese artículo te dice cuándo sí que se amplía y cuándo no se amplía, ¿vale? Son cosas que tenemos que intentar dominar y saber.